Soy Luis González y en los próximos minutos me gustaría resumirte nuestros servicios que podrás ver más detallados en la web de Revitalent. Verás que la web tiene 5 secciones y vamos a pasar rápidamente por algunas de ellas. Lo primero, como decía mi abuela, es la buena educación. Entonces podrás visitar, ver nuestro equipo, lo estupendos que somos, como todo el mundo, las empresas con las que trabajamos, colaboramos, nuestros clientes, socios, etcétera. Pero me quiero detener en un elemento que es la vocación, ¿no? El por qué y para qué hacemos lo que hacemos. Porque, como decía Séneca, ningún viento es favorable para quien ignora su rumbo. Mi experiencia desde hace 20 años trabajando en empresas es que conoces gente que son muy brillantes, que tienen un gran potencial, pero que luego entran por la puerta de las empresas, se juntan con otras personas de alto potencial y pueden pasar dos cosas: que efectivamente haya sinergias y las personas disfruten en su trabajo y sean muy productivos, o todo lo contrario. ¿Y cuál es muchas veces el factor que marca la diferencia entre una cosa u otra? Pues puede ser el tipo de líder que tengan, si tienen una persona con alta calidad directiva, o todo lo contrario. ¿Te ha pasado alguna vez tener un buen jefe o un mal jefe y la diferencia que eso marca? Bueno, justamente por eso nosotros nos gusta sacar lo mejor de las personas, y nos gusta definir que lo que hacemos es generar experiencias transformadoras que desarrollan el talento de los líderes para crear éxito y disfrute en sus entornos. Para conseguirlo tenemos una gama de servicios en las cuales intentamos que no sea más de lo mismo. Hay mucha gente ofreciendo por ahí formación, consultoría, coaching, recursos humanos, lo que sea, y francamente nosotros estamos aburridos y nuestros clientes también. Por ello hemos desarrollado y seguimos desarrollando una gama de soluciones, en primer lugar, que sean eficaces para nuestros clientes, en segundo, que sean emocionantes para nosotros y para ellos, y que además sean originales. Vale, vamos a ver algunos de ellos, que están divididos también en 5 secciones. En primer lugar, creemos que las personas durante miles de años no hemos aprendido sentándonos en una silla a que nos cuenten cosas, sino que hemos aprendido a través del viaje, de la aventura, de la experiencia, del reto, y en esa superación es donde mejoramos y nos transformamos para volver luego a nuestra realidad mejorados. De esa misma manera, a nosotros nos gusta provocar o generar aventuras en diseño didáctico, no solamente por la experiencia en sí. Algunos ejemplos, pues podemos ir a subirnos a un ring con un campeón de boxeo y ver cómo el boxeo puede ser una escuela de vida en todos los sentidos, o podemos llevarnos a un comité de dirección a navegar en equipo en un velero para que aprendan claves que les van a servir a llevar a buen puerto su empresa, o trabajar juntos como un equipo jugando al fútbol ciego, que es un reto muy interesante, o utilizar el coaching con caballos para ir más allá de lo intelectual y profundizar en elementos importantes, o hacer actividades de escalada de empresa, o de orientación, o de navegación en sitios recónditos, los últimos secretos del Mediterráneo, o jugar al rugby de empresa con Jaime Nava, el capitán de la selección española de rugby, y aprender qué tiene que ver eso con los valores que podemos utilizar en el día a día. Pero no siempre las empresas pueden permitirse actividades de alto impacto, sino que muchas veces nos piden llevar esa misma metodología a sitios, a salas cerradas, y entonces ahí tenemos nuestras experiencias de aprendizaje, en las cuales podemos, por ejemplo, forjar grandes profesionales dentro del proceso de que ellos forjen cuchillos de una manera artesanal, o tocar el tambor en equipo, o hacer un viaje olfativo con un experto que nos va a guiar, o probar a pilotar en un simulador unas empresas virtuales, pero con unos aprendizajes muy reales, ¿no? O cualquiera de los juegos o actividades de aprendizaje que podemos diseñar, o actividades utilizando artes escénicas, storytelling, escenas de películas, para potenciar el aprendizaje, o jugar a cocinar como equipo en el MasterChef, o hacer actividades de juegos que nos retrotraen a la infancia, que es cuando más aprendemos, pero siempre, como decimos, con una aplicación profesional, ¿verdad? O incluso utilizar ahora mismo muchas herramientas y muchas actividades online o presenciales, con actividades tales como un trivia a la medida, los juegos del alambre, o un roleplay con los piratas del Caribe. Todo esto son experiencias interesantes de aprendizaje en primera persona, pero no siempre
se puede. Hay veces que hay que aprender a través de la experiencia que nos narran otras personas que sí que o la han vivido desde el deporte, desde la historia, desde su experiencia personal, y por ello tenemos nuestras historias inspiradoras que pueden dar un hilo conductor a una conferencia o a un taller con un enfoque mucho más original, que podamos ver conceptos, como decíamos, siempre anclándolos a una experiencia que se queda en las personas que participan. Por ejemplo, podemos irnos con Shackleton a explorar la Antártida y extraer aprendizajes para liderazgo de situaciones críticas y de personas y empresas en esas situaciones. O podemos hablar con Ramón Portilla, uno de los mejores escaladores del mundo, que nos puede contar su experiencia en las montañas más bellas y relacionarlo con los valores o las competencias de la empresa. O podemos explorar también la apasionante historia de Romer, el zorro del desierto, y reflexionar con una historia llena de claroscuros y muy desconocida sobre liderazgo, valores, integridad, incluso habilidades de toma de decisiones. O podemos hablar con Antonio Bolaños, exdirector ejecutivo de la Volvo Ocean Race, que para que nos cuente cuáles son las claves de gestionar organizaciones complejas en entornos VUCA. O hablar de la epopeya de Magallanes y Elcano hace 500 años, de sus aciertos y errores como capitanes y qué podemos sacar para la gestión del cambio hoy en día. O podemos irnos también de nuevo a entender, más allá del estereotipo y de las películas, la realidad de los piratas del Caribe del siglo XVII, que tiene un montón de aprendizajes interesantes para organizaciones innovadoras y buenos líderes. O podemos hablar de conceptos tremendamente importantes, como por ejemplo el miedo, ya sea a nivel personal u organizativo, y cómo superarlo, o cómo gestionar desde la libertad, o qué hacer cuando nos encontramos con la estupidez, cosa que nos pasa demasiado frecuentemente en organizaciones y en nuestra vida privada. Otro de la gama de servicios que ofrecemos son ya no acciones puntuales, sino procesos de una duración más larga y más integrados, en los cuales podemos trabajar con directivos y con profesionales, a lo mejor con un proceso en el cual puede haber una medición previa, una formación, una serie de talleres, acompañamiento con coaching o mentoring, es decir, que hacemos un proceso completo de transformación, o puede ser también nuestros packs de mentoring o de desarrollador residente, en el cual tenemos una persona que da un servicio amplio y más eficiente para todas las organizaciones. También podemos utilizar herramientas de medición de personalidad o de habilidades 360 y desde luego trabajar con todos los equipos desde su formación, ya sea con un team building, su desarrollo y crecimiento y mejora, resolución de conflictos, equipos de alto rendimiento, incluso con equipos directivos con los aspectos específicos que tienen también al trabajar con ellos. Y por supuesto en organizaciones, ya sea en una implantación de valores, transformación de la cultura o incluso uno de nuestros últimos programas, que es la empresa Zen, en la cual trabajamos con organizaciones estresadas, en las que todo el mundo parece que va apagando fuegos, para simplificar, enfocar y optimizar los recursos y el funcionamiento que tienen. Asimismo, para también estar al día nosotros, los que nos dedicamos a desarrollar a otros, también tenemos nuestras reflexiones e ideas que reflejamos en nuestro blog, en nuestra newsletter y también en el Club Da Vinci, en el cual pues compartimos experiencias, entrevistas, artículos, libros para seguir cultivándonos. Y también os invito a visitar nuestros conceptos, nuestras metodologías y nuestras ideas respecto al desarrollo del talento. Y por último, quiero acabar hablando muy rápidamente, aunque sea, pero que es muy importante para nosotros, nuestros valores de verdad, libertad, excelencia, coherencia y humanismo, en los que nos basamos siempre para todo lo que hacemos. Bueno, si te ha parecido interesante algunas de las cosas que hemos comentado, te animo a visitar la web y explorarla, o incluso mejor, entrar en contacto con nosotros para poder tener una conversación. Mi nombre es Luis González y estaba encantado de compartir con vosotros nuestro proyecto.